Saludos a todos, soy Miguel Ángel González y para Rostro Caribe, así se vive el periodismo. Hoy es 16 de agosto del año 2025, pero quisiera contarles una historia que ocurrió hace 20 años atrás. Aquella madrugada del 16 de agosto del año 2005 fue una de las coberturas que tuve yo en el diario Panorama, de las más significativas que haya hecho en este largo trajinal del periodismo. Hoy se cumple 20 años de una de las tragedias más grandes de América Latina con epicentro en Venezuela. La caída de un avión que transportaba 160 pasajeros con destino a Martinica. Ese siniestro ocurrió en la hacienda La Cucaracha, cerca de Machique, en el estado Zulia, en Venezuela. Y aún recuerdo esa mañana, como a las 6 de la mañana, cuando el gordo Semprún, quien era mi jefe en esa época en fotografía, me llamó a esa hora para decirme que había ocurrido un accidente muy grave y que necesitaba que me activara para movilizarme hacia Machiques. Yo, como siempre, estaba dispuesto, me levanté y le pregunté que cuál era el accidente, qué había pasado. Y me dice, se cayó un avión. Y yo, ¿qué? ¿Un avión? Imagínense que se caiga un avión con 160 pasajeros. Un accidente aéreo que es, de verdad, fue una noticia muy trágica, muy lamentable, y nos tocó cubrirla. En esa época, en el diario Panorama, tenía como un staff de 100 periodistas y yo creo que trabajamos todos. Inicialmente estaríamos 40, 50, pero todos estábamos abocados a hacer la cobertura. A mí me tocó ir por tierra de Maracaibo a Machiques. Hay un promedio de 2 horas y media. El conductor de esa época, no recuerdo, corrió mucho. Le dio muy rápido para llegar. Y llegamos como a eso de las 9 de la mañana mientras buscábamos el equipo. Pero a pesar de que yo me iba por tierra, el periódico había activado también, me recuerdo en esa época, a David Lusica para que se fuera por la vía aérea en un helicóptero para también tener esa cobertura desde diferentes ángulos. Nosotros, cuando llegamos allí, empezaron a llegar periodistas, fotógrafos, reporteros de diferentes partes del estado Zulia, de Venezuela y del mundo, porque era la noticia del momento. Esto ha sido una de las coberturas más significativas, como he dicho, en mi carrera, y hoy quiero recordarles a ustedes eso que sucedió. Nosotros, cuando llegamos ahí a los accesos de donde ocurrió el accidente, estaba militarmente y policialmente restringido todo el acceso. Tenían ellos esos dispositivos de seguridad para no ingresar. Y ustedes saben que nosotros los periodistas siempre tenemos que estar buscando la noticia y siempre nos vamos a encontrar con esas barreras para hacer nuestra cobertura. Yo creo que pagamos un plantón de 2, 3 horas, no recuerdo hoy en día, pero lo que sí sé es que hicimos mucha presión. Todos los periodistas que estábamos allí hicimos mucha presión. ¿Para qué? Para poder ingresar. Pero quiero decirle que en esa época estaba Tubal Padilla. Tubal Padilla, un gran amigo, colega, que él es de Machique. Él fue fue el primer periodista que llegó a esa locación y él estaba allí adentro con toda esa cobertura. Yo me recuerdo que cuando nos dieron el acceso nos dijeron que íbamos a estar 20, 30 minutos, 40 minutos. De verdad que el tiempo hoy en día, no recuerdo cuánto tiempo fue que nos dejaron para que entráramos, pero lo que sí sé es que para mí fue muy eterno para poder lograr captar las fotografías que ocurrían allí, junto con los otros equipos. En el periódico nada más teníamos como 3 equipos de fotógrafos allí, otros estaban dispuestos en otras partes de Maracaibo para poder hacer una cobertura amplia. Hubo muchos desafíos en esa cobertura. Cuando llegamos, una de la directriz que tenía era que debía hacer el registro de las fotografías, carnet, de los documentos, de los pasaportes, para poder captar, saber y identificar a las personas que hacían parte de ese vuelo. Eran 152 pasajeros y 8 tripulantes, lo que completaban a 160 personas que perdieron su vida en ese momento. Cuando estábamos allí era una situación muy delicada, muy dantesca, de mucha tristeza, pero nos tocaba hacer la cobertura. Los periodistas de suceso tenemos la facultad de poder concentrarnos y centrarnos en buscar los datos, los hechos, para poder hacer todo ese despliegue informativo de lo que en realidad la gente quiere saber qué fue lo que sucedió. Cada pasaporte le estaba haciendo su reproducción a las fotografías, pero mientras yo hacía eso me encontraba con un significativo no tan alto, pero eran unos 2 o 3 funcionarios policiales, militares, que estaban
tomando pertenencias de esos pasajeros. Incluso un policía me dijo que tenía un rollo, imagínense, en la época tenían los rollos los turistas de ese paseo que hicieron desde Panamá a Martinica, y me lo estaban vendiendo, creo que eran 50.000 bolívares, ahora recuerdo, y yo dije que no lo íbamos a comprar, nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo y podíamos buscar las informaciones de otra época. Recuerden que era una cobertura totalmente diferente a lo que se cubre hoy en día. Sin embargo, quiero decirles que cuando estaba allí me resbalaba con los pedazos de restos que habían allí de los seres humanos, los pedazos amasijos de hierro, como escribían los redactores en la época, que estaban allí entre todo ese lodo pantano que era en la hacienda. Allí, después de poder hacer esa captura de fotografías, que nos dijeron que debíamos salir. Sin embargo, esa cobertura no quedó hasta allí. Nos tocó salir y irnos hacia Maracaibo para poder procesar todo el material, en mi caso, fotográfico que tenía. Yo quiero resaltar la labor de todos los periodistas que estaban allí para poder captar la información, pero también a todos esos funcionarios oficiales, organismos de seguridad, de defensa, de Cruz Roja, todos que se abocaron para poder hacer su trabajo en esa cobertura, que para mí era la primera vez que hacía una cobertura de ese tipo, y que ameritaba tener mucha observación, paciencia y sobre todo sensibilidad humana ante ese hecho. El siniestro del avión que se dirigía a Martinica fue, como les dije, muy dantesco, fue muy complicado, pero a nosotros nos tocó hacer la cobertura. Con la cobertura de este accidente aéreo nos tocó aprender y a desarrollar más nuestras habilidades en el campo de la fotografía. Fueron por lo menos 3 días, creo yo, que yo no dormí, y así como yo tampoco estuvieron durmiendo en el periódico, porque infógrafos, diseñadores, redactores, todos estábamos abocados, los jefes de información, de redacción, todos estábamos allí para poder hacer la cobertura. Y me recuerdo que después en esa madrugada del día siguiente nos dicen que llegaba el avión con los pasajeros familiares de todas esas víctimas que perdieron sus vidas. Nos tocó también esperar allí hasta cuando arribó el avión con pasajeros, con familiares, y eso sí es bastante doloroso ver a todas esas personas llegar a un país diferente, a buscar, a conocer, a saber la noticia de lo que pasó, y también con la esperanza de encontrar a sus seres queridos vivos. Ese avión que se estrelló era un McDonnell Douglas MD-82 de matrícula HK4374X, que cubría la ruta de la ciudad de Panamá a Martinica. Cuando estábamos en esa cobertura, esperando a que llegaran los familiares, ya el periódico ya tenía la información con imágenes del lugar, pero también con reproducciones de las víctimas que estaban siendo identificadas por los familiares. El día posterior, que era el miércoles 17, y entre el 17 y el 18 empezaron a llegar todos esos familiares a ir a la Facultad de Medicina para ver, retirar los cuerpos, los que se pudieron rescatar, ¿no? Y al acceso a nosotros no nos lo dieron a medios locales, algunos nacionales, fue muy restringida. Sin embargo, me recuerdo que nuestro otro gran apreciado colega fotógrafo, uno de los mejores que se ha desempeñado en la Fuente de Sucesos, como es Américo Torres, quien también fungía como jefe de fotografía, me dijo: Miguel, negro, vamos a vestirte, a disfrazarte como un familiar de Martinica. Y yo, ¿cómo así? Bueno, por mi color, por mi tez morena, me colocaron unos lentes, un sombrero, la cámara la metí en un Qualar y ingresé a donde estaban todos los familiares para poder hacer el registro de la fotografía, ¿no? Y no podía hablar, no podía decir nada, pues yo no hablaba francés, solamente hablaba muy zuliano, muy auténtico.
Y bueno, tenía mucho calor. Y yo lo que escuchaba era que decían, uy, 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 por allí algunos. Y yo quería tomarme un refresco o una gaseosa, como le dicen aquí en Colombia. Pero ese refresco yo decía, ¿y cómo digo? ¿Cómo les hablo? Pero estaban algunos vendedores venezolanos que estaban allí, ¿no? Porque ellos estaban, era su lugar de trabajo. Y yo les dije, uy, uy, uy. Y la muchacha me dice, ¿qué? Y me dice, me da la marca, me dice la marca, Pepsi. Y yo, no, Frescolita. ¿Qué? Algunos me escucharon y se dieron cuenta y empezaron a buscarme para sacarme. Y yo, bueno, me escondí, me busqué como todo lo demás. Y varias de las imágenes que están viendo las pude lograr allí en exclusiva con imágenes de familiares que estaban en el lugar para retirar los cadáveres. Como les dije, es una información muy dolorosa, pero que hoy, 20 años después, quiero compartirlas con ustedes porque así se vive el periodismo. Fue una época donde hacíamos un trabajo periodístico de cobertura de sucesos o judiciales, haciendo diferentes eventos, pero este era uno de los más complicados, más complejos e importantes que nos tocó cubrir. Había muchas restricciones para la cobertura, muchas restricciones por los organismos de seguridad, pero a nosotros nos tocaba ir más allá para poder obtener la información, para poder obtener las gráficas. En el caso de los fotógrafos nos pedían era la imagen, era lo que necesitaba la gente ver qué era lo que pasaba. Cuando llegaron ese avión con esos pasajeros, con esos familiares, también estábamos en el aeropuerto internacional de La Chinita, esperando, y era también plantón en la madrugada mientras llegaban, y ver a esas personas bajando con ese dolor y con ese sufrimiento, de verdad que nos impactaba muchísimo y era muy complicado. La cobertura de verdad era muy complicado, pero teníamos que hacerla, era nuestra labor. Estábamos muy lejos, estábamos como a 300, 400 metros y apenas veíamos las personas bajando, y yo dije, me toca hacerlo, pero nosotros trabajamos en equipo. Y lo que hicimos fue que me tocó correr, hacer las fotos lo más cercano posible y después correr para salir. Me recuerdo en esa época estaba el director de Protección Civil y trató de impedir que yo hiciera el trabajo y me mandaba a decir que los organismos que me buscaran para que no hiciera el trabajo, pero yo corrí y me recuerdo que un militar me dijo, tranquilo, corre, que yo te cubro. Sí, claro, sin darse cuenta. Y pude salir y entregarle a otro compañero la tarjeta de memoria con todas las fotografías que pude haber hecho para después que llegara el periódico en la planta y lo pudieran cubrir. Yo me recuerdo que trabajé 3 días seguidos, así como trabajó toda la planta del periódico, los periodistas, reporteros, diseñadores, pero el viernes ya me decía uno de mis jefes, Miguel, ya vete a dormir. Pero yo veía, era una oportunidad de poder hacer ese registro gráfico de esa cobertura que hoy en día es muy lamentable. Y que después de allí ocurrieron otros 2 accidentes aéreos, también en Mérida, y bueno, no con la magnitud de la cantidad de pasajeros, pero también nos tocó hacer la cobertura. Entonces quedaban muchas interrogantes, dudas, de parte nuestra, y decíamos cómo ocurren esos accidentes aéreos, qué se debe hacer, qué se está haciendo, y de verdad que bueno, quería compartirles eso porque así se vive el periodismo. Hoy quiero recordar ese momento de dolor, pero también quiero dejarle esta evidencia para los estudiantes de comunicación social, los estudiantes de periodismo, que a veces nos toca cubrir fuentes, sucesos, hechos muy dolorosos, pero que es fundamental en nuestra carrera ejercerla. Insisto, teniendo esa sensibilidad humana y bueno, reconociendo de que es un dolor para muchos, pero que también la audiencia, el usuario, los ciudadanos, la gente quiere estar informada. Hoy ya no estamos haciendo ese tipo de coberturas, estamos en
en otra fase de nuestro desarrollo profesional, pero sí quería compartir esto, no dejar pasar por alto estos 20 años de ese accidente aéreo, de ese vuelo MD-82, matrícula HK4374X, que cubría la ruta de la ciudad de Panamá a Martinica. Y les comparto este video para que puedan recordar un poco lo que pasó hace 20 años en Así se vive el periodismo, con este accidente aéreo del avión que se estrelló en la hacienda La Cuchara, por allá por Machiques, estado Zulia, Venezuela. Soy Miguel Ángel González para Rostro Caribe, la imagen positiva de la noticia.